Señoras, señores, muy buenas tardes. Agradecemos la presencia de todos ustedes, la de los miembros de la academia, aunque esta es su casa, también la de los amigos que nos acompañan en otras actividades y cuyo aporte valoramos especialmente, y la de quienes vienen por primera vez. Hoy nos convoca la jornada que lleva por título Experiencias innovadoras en la educación secundaria. ¿Por qué se ha elegido ese tema? La Academia Nacional de Educación tiene entre los objetivos de su estatuto una frase que dice pensar y repensar la educación. Y la educación secundaria constituye en el sistema educativo aparentemente un problema más que un logro. Desde distintos ámbitos se lo identifica de esa manera. Desde el año 2006, la educación secundaria se estableció su obligatoriedad. El proceso fue largo. La escuela secundaria empezó con un sentido enciclopedista, especialmente en los bachilleres, luego se agregaron las escuelas normales, las comerciales, los técnicos y, como decíamos, a partir del 2006 se constituyó la obligatoriedad. Se dio un aumento de la matrícula, pero sin embargo al mismo tiempo se generaron o se advirtieron muchos fracasos en términos de repitencia, de deserción y de bajos desempeños, como lo mostraron diferentes pruebas y la última, el operativo Aprender. Estas condiciones nos llevaron a plantear la necesidad de estudiar un poco más el tema de la escuela secundaria. La Academia de Educación ya lo había hecho en otras oportunidades, pero lo que sí es nuevo es el convocar también a docentes y a estudiantes. La idea es escuchar a todos en un clima de participación, de diálogo, de escucha respetuosa y sobre todo escuchar las experiencias nuevas de otras escuelas, de diferentes escuelas, porque pensamos que entre todos, con distintas experiencias, podemos aprender. Así que esa es la idea con la cual esto ha surgido. Quiero agradecer especialmente a quienes constituyen el grupo de reflexión de educación secundaria, las académicas Alicia Camiglioni, Marta Arroyo, Marita Carballo, Edgardo Zablowski, que está afuera. También nos acompaña María Inés Martínez Asla y la conducción, coordinación inestimable de José María La Greca. En ese contexto hemos empezado con esta experiencia de demostrar distintos colegios y escucharnos, y sobre todo escucharnos para aprender de todos. Así que los dejo ahora con José María La Greca y antes quisiera hacerles como un pedido de perdón, que se refiere al escenario. Hoy cuando la gente de Secretaría de inestimable valor me decía, no, van a quedar un poco incómodos poner los docentes, los estudiantes, después en la segunda parte también en el escenario. No importa, le dije yo, no importa. Lo que queremos dar es un mensaje de que estamos todos en el mismo nivel. Así que si estamos un poco incómodos o un poco apretados, la razón es esa, nada más. José María. Buenas tardes a todos. Poco como expresaba la académica presidente, la idea de hoy es hacer esta presentación de experiencias innovadoras en escuelas secundarias. Nos acompañan directivos, docentes y alumnos de 3 escuelas, 2 de la ciudad de Buenos Aires y una de la provincia de Buenos Aires. Escuelas estatales, escuelas privadas, porque quisimos hacer un planteo amplio de las distintas innovaciones que hoy se están dando dentro del sistema educativo. De manera que en la primera parte vamos a escuchar a los directivos de estas escuelas, luego tendremos un espacio donde dialogaremos con docentes de esas escuelas y también con alumnos. Y finalmente trataremos de arribar a algunas conclusiones. Así que vamos ya entonces a iniciar esta presentación. En primer lugar lo hará el rector de la Escuela Técnica de la UBA, que se encuentra en Villa Lugano. El rector es el magíster Miguel Marzulio, es contador público especializado en costos y gestión empresarial,
magíster en finanzas, profesor en la Universidad de Lomas de Zamora, la Universidad Nacional del Sur, la Universidad de Buenos Aires, en la que también fue subsecretario de Planificación Educativa en la Facultad de Ciencias Económicas. También fue miembro de la Comisión de Revisión Curricular del CBC, del Ciclo Básico Común, de la Universidad de Buenos Aires. Y actualmente es el rector de la Escuela Técnica de la Universidad de Buenos Aires, como decíamos antes, ubicada en Villa Lugano. Profesor Marzulio, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias a la Academia Nacional de Educación por este espacio para poder presentar este proyecto de la Universidad de Buenos Aires. Este proyecto de la Universidad de Buenos Aires es un proyecto de erradicación de una escuela secundaria técnica en Villa Lugano, localidad que está en el sur de nuestra ciudad, y se caracteriza fundamentalmente porque su población es una población con derechos vulnerados, ¿sí? Y justamente la Universidad de Buenos Aires viene a buscar esta población para introducirla en sus aulas. Cuando digo que se trata de una población con derechos vulnerados, fundamentalmente lo que estoy diciendo es que en este lugar nos encontramos con una muy alta tasa de natalidad, con una alta proporción de habitantes en franja etaria de niños, adolescentes y jóvenes, una alta tasa de mortalidad infantil, una alta tasa de desocupación y una alta tasa de hacinamiento. El proyecto de la escuela fundamentalmente es un proyecto de impartir educación secundaria técnica de alta calidad y de inclusión social. Es una escuela verdaderamente de carácter exploratorio, ¿sí? Porque dentro de nuestras aulas estamos explorando las nuevas líneas de la educación secundaria, ¿sí? Las que viene aprobando el Consejo Federal de Educación, ¿sí? Esto que tiene que ver con la inclusión social pasa por muchos lugares que ahora les voy a ir contando, pero uno de los hitos fundamentales es que no hacemos selección de alumnos cuando se produce el ingreso a primer año, ¿sí? Cuando excede la cantidad, cuando la solicitud de inscripción excede la cantidad de vacantes que ofrece la escuela, procedemos a hacer el sorteo. Y acá estamos. Y en el sorteo, ¿sí? Lo que hacemos es darle prioridad a los egresados de séptimo grado de las escuelas primarias públicas del Distrito 21, que es el distrito de Villa Lugano. Además de hacer el sorteo, tenemos 2 cupos protegidos, un 5% de la matrícula se destina a estudiantes con discapacidad y otro 5% de la matrícula lo dedicamos a estudiantes con sobreedad y con escolaridad interrumpida. Y por una cuestión de organización familiar, aceptamos con ingreso directo a los hermanos de los alumnos regulares de la escuela. La ubicación de la escuela, que ustedes la pueden ver en este mapa de Google donde está ahí el globito, ¿sí? Estamos en el Parque de las Victorias, estamos frente a lo que era el Parque de la Ciudad y que ahora en este momento se está construyendo la Villa Olímpica para los Juegos Olímpicos de 2018. Y además de tener la escuela en el extremo, en diagonal, en el extremo del parque, ¿sí? La universidad, en convenio con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, construyó la sede del CBC de Villa Lugano. Por lo tanto, la decisión de la Universidad de Buenos Aires es la de crear un polo de desarrollo educativo en Villa Lugano. Ofrecemos 2 carreras de... ya voy a llegar, acá está.
Ofrecemos 2 carreras técnicas de una impronta tecnológica de punta, porque estamos ofreciendo tecnología en la información y la comunicación y estamos ofreciendo mecatrónica. ¿Sí? La idea es que nuestros egresados, ¿sí?, sean demandados por el mercado, y fundamentalmente estamos haciendo todo un trabajo para que nuestros estudiantes y después egresados se queden en Lugano, ¿sí?, para convertir justamente esto en un lugar de desarrollo. Nuestra propuesta educativa tiene 2 pilares fundamentales. Y el primero es muy importante porque tiene que ver con la inclusión social, con la inclusión educativa, y tiene que ver con el seguimiento de los estudiantes a través de trayectoria escolar personalizada, ¿sí? Y de alguna forma estamos transformando el régimen de promoción de nuestros estudiantes en cuanto a aprobación de las materias para que para un régimen de organización escolar, ¿sí?, que permite una promoción un poco más flexible de los alumnos entre año y año, pero fundamentalmente que apunta a especificaciones de calidad muy importantes al egreso de los estudiantes al cabo de 6º año. Y la otra cuestión, que es un pilar fundamental de nuestra propuesta educativa, tiene que ver con el trayecto técnico profesional, y es que gestionamos nuestra organización curricular a partir de proyectos interdisciplinarios integrados. ¿Cómo es esto de cómo trabajamos el tema de la trayectoria escolar personalizada? En primer lugar, cuando recibimos a los chicos les hacemos una entrevista personal y familiar, de forma tal que nos revelen su historia educativa, su historia académica y familiar, y ya podamos encontrarnos, cuando recibimos a los chicos en la escuela, nos podamos encontrar con sus dificultades, de forma tal que podamos planear estrategias que nos permitan hacernos cargo de esas dificultades. Eso nos demanda que utilicemos instrumentos de diagnóstico. La utilización de instrumentos diagnósticos, probablemente podamos hacer mediciones interesantes, pero acá lo interesante es que cuando empezamos a trabajar con estos instrumentos diagnósticos nos encontramos con que los profesores en su oficio, ¿sí?, los profesores secundarios en su oficio, no están acostumbrados a planificar a partir de diagnóstico y a trabajar el aula a partir del diagnóstico. Así que estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que los profesores incorporen el diagnóstico como punto de partida y puedan planificar todas sus estrategias. La otra cuestión que estamos trabajando también tiene que ver con una organización escolar donde los profesores se hagan cargo de un número de alumnos que le permita implementar estas estrategias. Nuestras divisiones, digamos, de escuela secundaria son divisiones como máximo de 25 alumnos, y después trabajamos también con otras grupalidades menores. Por ejemplo, en inglés trabajamos por niveles y trabajamos entre 14 y 16 alumnos por nivel de inglés. En arte trabajamos en función de sus intereses, y ahí trabajamos también con grupos menores, y en las disciplinas específicas, las disciplinas técnicas, trabajamos con grupos de más o menos entre 15 y 16 alumnos por profesor y por grupo. Esto hace que nos hace aumentar la proporción, ¿sí?, de docente por cantidad de alumnos. La otra idea que nosotros trabajamos, y también nos está costando mucho trabajo, es la idea de que el profesor empiece a acostumbrarse a trabajar en el aula en multiclase. ¿Por qué en multiclase? Porque la población escolar es muy heterogénea, ¿sí? Están en distintos niveles, están en distintos grados académicos, y el hecho de impartir una clase única dentro del aula hace que muchos alumnos
queden fuera de clase, ¿sí? Y esto hace, bueno, que perdamos al alumno, en definitiva. Entonces, la propuesta que le hacemos a los profesores cuando empezamos a trabajar con ellos es que, además de necesitar profesores que sean conocedores de su disciplina, lo que estamos queriendo es más un profesor que se parezca más a una maestra rural, que circule entre los grupos y que trabaje entre los grupos y que pueda atenderlos en simultáneo, ¿sí? Más que pensando en una clase magistral. De esta forma, lo que estamos, lo que vamos logrando de a poco, porque bueno, esta es una escuela muy nueva, arrancó en 2015, estamos logrando que esto empiece a ocurrir. Para que esto empiece a ocurrir, hay una demanda muy fuerte de preparación de material didáctico previo a la clase, un fuerte trabajo de planificación y preparación del material. Y eso es lo que le va dando libertad al profesor de ir circulando entre los distintos grupos. Bueno, de la intensificación ya le dije. Después, bueno, la otra cuestión, y que nos resultó realmente un desafío muy grande, es cómo funciona el tema de la trayectoria personalizada. Funciona de la siguiente forma. Un alumno, cuando aprueba una materia, esa materia ya no la recursa más. Así que nosotros no tenemos repetidores, ¿sí? O sea, aprueba la materia, esa materia es de ellos. Ahora, ¿qué pasa con la materia que no aprobó? La sigue cursando y sigue bajo la responsabilidad de ese profesor hasta tanto la aprueba. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nos encontramos con estudiantes que la programación teórica, los tiempos teóricos del plan de estudios lo pueden seguir, pero estudiantes que esos tiempos no pueden hacerse cargo, ¿sí? Su ritmo de aprendizaje no acompaña los tiempos teóricos, ¿sí? Entonces, y esto nos pasó fundamentalmente a fin del año pasado, cuando teníamos segundo año, sí, teníamos primero y segundo año, y este año teníamos que inaugurar tercer año. Primero y segundo años es el ciclo inicial, a partir del tercer año empieza el ciclo superior, y definimos en principio que primero y segundo año como ciclo inicial lo estamos concibiendo ciclado, o sea, lo estamos concibiendo como un año académico de 18 meses, ¿sí? Y vamos hacia ese lugar. De momento, hasta que logremos eso, hay mucha flexibilidad, ¿sí? Entre primero y segundo año. Ahora, el tema pasa cuando ellos tienen que pasar a tercer año, y en tercer año ya empezamos a necesitar bastante más autonomía por parte del estudiante. Entonces, primero y segundo año, que es un ciclo inicial, ellos tienen seguimiento y además tienen, como si fuera una asignatura más, como si fuera un espacio curricular, ellos tienen un espacio de acompañamiento, ¿sí? De las trayectorias. Entonces, primero y segundo año hay todo un trabajo de la escuela que implica un aprender a ser estudiante secundario, ¿sí? Y esperamos que en tercer año un mayor grado de autonomía por parte de ellos. Entonces, a nosotros se nos planteaba cómo es el paso de segundo a tercero. Entonces nos hemos encontrado con alumnos que aprobaron las materias y pasaron a tercer año, pero también nos encontramos con estudiantes que al cabo de segundo año todavía tenían deuda de alguna materia de primer año, ¿sí? Entonces generamos una nueva sección para este año 2017 donde están haciendo cursadas mixtas. O sea, bajo régimen de segundo año, están completando las materias de segundo año que ellos están adeudando, pero además están cursando, ¿sí? 2 o 3 materias de tercer año, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que seguramente a fin de este año ellos van a tener aprobado todas las materias de segundo año, probablemente tengan aprobada alguna de tercero, y el año que viene harán tercer año, y en ese tercer año adelantarán ya alguna materia de cuarto año. De esa forma, estos chicos que en tiempo estándar tendrían que estar terminando en el año 2020, ¿sí? Estos otros seguramente a lo largo de 2021 van a completar, ¿sí? su tecnicatura. Esto nos ha permitido
El tiempo es tirano también acá en la academia. Esto nos ha permitido verdaderamente, para nosotros fue verdaderamente un hallazgo encontrarnos con esta solución, porque es la que verdaderamente nos habilita y nos permite seguir la trayectoria del alumno y en forma personalizada. ¿Sí? Esto por un lado. Bueno, de la trayectoria personalizada tendría muchísimo más para contarles todavía. La otra cosa que me interesaba contarles un poco es el tema de cómo trabajamos las disciplinas técnicas, que me parece muy importante también. Nuestra escuela, a diferencia de la vieja escuela industrial, ¿sí?, trabaja en el mismo espacio curricular teoría y práctica. ¿Sí? En la vieja escuela industrial nosotros teníamos por un lado un profesor muy bien vestido que enseñaba teoría, y en los talleres otro profesor con su mameluco, con su ropa ombú, ¿sí?, con sus manchas, enseñando la práctica, pero con un absoluto divorcio entre teoría y práctica. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, bajo el mismo espacio curricular, trabajar la integridad, la teoría y la práctica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando están en la disciplina y están trabajando en taller, no hay un profesor que le esté indicando mire, coloque este tornillo con un destornillador, ¿sí?, haga tal movimiento y lo que fuera. ¿Por qué? Porque para llegar a eso, primero trabajamos todo un tema de problematización con los chicos y analizamos el problema y esperamos que nuestros estudiantes nos propongan soluciones a los problemas. Una vez que nos proponen las soluciones alternativas, le pedimos a los estudiantes, ¿sí?, que nos aconsejen cuál es la más conveniente. Y una vez que elegimos la más conveniente, decimos, bueno, esta es la más conveniente, bueno, después le decimos, bueno, pero los recursos que tiene la escuela son estos, y lo vas a terminar resolviendo con un destornillador y con un tornillo. Pero ellos hacen un abordaje del problema y se hacen cargo del problema e investigan toda la cuestión, ayudados por supuesto con sus profesores. Y una vez que decidimos, ¿sí?, que se decidió de resolver esto poniendo un tornillo, ahí sí, después tendrán todas las indicaciones para poner ese tornillo perfectamente. La otra cuestión que pasa en nuestras disciplinas técnicas es que ¿cómo se llama? Los estudiantes se involucran también en proyectos de orden comunitario. ¿Qué quiere decir que se involucran en proyectos de orden comunitario? Por ejemplo, la semana pasada hemos trabajado con el cura párroco de la parroquia de Villa 20, que es la parroquia María Madre de la Esperanza, ¿sí?, para que nuestros chicos colaboren, ¿sí?, en la reparación y mantenimiento de algunas cuestiones de electricidad que necesitan ellos hacer dentro de la parroquia y de los lugares comunes donde están las ollas, donde están los lugares para hacer el apoyo escolar, y para que ellos también le puedan dar clases de electricidad, ¿sí?, a adultos y a chicos de su edad. Entonces, esto lo empezamos a hacer a partir, y en esto, lo importante de esto fue que los chicos fueron quienes tomaron la iniciativa y nos pidieron esta suerte de intervención. O sea, no es algo que se nos ocurrió a nosotros desde la dirección, es algo que tomaron ellos la iniciativa y bueno, que ahora nosotros lo estamos canalizando, ¿sí? Y de esta forma ellos están llevando verdaderamente las disciplinas técnicas verdaderamente a un desarrollo profesional, ¿sí? Lo están haciendo profesionalmente. Esto verdaderamente a nosotros nos pone muy contentos y estamos viendo cómo ellos se insertan en su comunidad desde otro lugar, ¿sí? ¿Cómo estamos? Ya estamos. Ya estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Marzulio. Y a continuación vamos a escuchar a la profesora Beatriz Fernández, que es la rectora del Instituto Profesional San José. La profesora Fernández es profesora de Matemática y Cosmografía
analista programadora y analista de sistemas de computación. Ha realizado una especialización en gestión directiva. Se ha desempeñado en diversas instituciones de educación secundaria y superior como profesora, coordinadora de departamento y tutora. Y en la actualidad, como ya dije, es la rectora del Instituto Profesional San José. Profesora Fernández, la vamos a escuchar atentamente. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de comenzar la presentación, quiero agradecer a las autoridades y a los miembros de la Academia Nacional de Educación por permitirnos, darnos esta oportunidad para poder contarles todo lo que estamos realizando en nuestra institución. Ahora, cuando ya tenga el presi preparado, ya está. El Instituto Profesional San José se encuentra ubicado en el barrio de Caballito, a 2 cuadras de Plaza Irlanda, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Si bien esta escuela se encuentra en el centro geográfico de la ciudad, cuenta con una población alrededor del 10% correspondiente a alumnos que provienen de la provincia de Buenos Aires y un 90% que viven en esta ciudad. La escuela cuenta con una matrícula de 300 alumnos distribuidos en 10 divisiones y en los cursos de primero y segundo año, en las 2 divisiones, cuenta con 140 alumnos en total divididos en 2 divisiones. Nuestro establecimiento está incorporado a la ANES, entonces los alumnos de primero y segundo año cursan el ciclo básico y posteriormente al ingresar al tercer año pueden optar por alguna de las 2 modalidades con las que cuenta el instituto: el bachiller con orientación en economía y administración y bachiller con orientación en informática. Bueno, una vez ya presentado el instituto, quería comentarles un poco la realidad educativa que se viene presentando año tras año y qué es lo que nos motivó a hacer este cambio, esta innovación educativa, y también cómo la estamos llevando a cabo. El equipo directivo se reunió para evaluar el rendimiento académico y en esa evaluación también se tomó en cuenta el interés que demostraban los alumnos. Notamos que de primero a quinto año simplemente el proceso educativo estaba muy estandarizado, los contenidos no cambiaban mucho y lo que cambiaban eran algunas de las materias por también cambiar de curso, de año. Entonces se hizo un análisis de los últimos 5 años y bueno, lo que observamos fue un alto porcentaje de inasistencia que correspondía al 12% y un desinterés de los alumnos por aprender. Teníamos un bajo rendimiento académico. También hemos analizado los resultados de las pruebas FESVA y las pruebas Aprender que habitualmente el Ministerio de Educación toma en las escuelas. Y nosotros contamos con evaluaciones externas en las asignaturas de matemática y lengua. Si consideramos el año pasado, en el 2016, las evaluaciones externas de matemática arrojaron que solamente el 30% de nuestros alumnos habían alcanzado el aprobado o superior, mientras que en la evaluación externa de lengua solamente el 22% obtuvo la calificación de aprobado o lo superaba. Realmente todo esto nos llevó a pensar en un cambio y elaborar un modelo pedagógico que nosotros llamamos escuela inclusiva y proactiva. Este modelo pedagógico se caracteriza por la autonomía, el trabajo individual, el trabajo grupal, trabajo utilizando guías de estudio, el trabajo por proyectos y principalmente el uso de las nuevas tecnologías. Pero en el 2016, a lo largo de todo el 2016,
Capacitamos intensamente al personal docente y hemos analizado distintos autores, como por ejemplo trabajamos con Emmanuel Mounier, donde para ver cierta fundamentación filosófica basada en el personalismo. Trabajamos con Miguel Ángel Zabalza para analizar una didáctica que sea actualizada. También trabajamos con Ken Robinson, que era en relación a la organización escolar. Y también trabajamos con Howard Gardner en cuanto a la fundamentación psicológica. Y también trabajamos con Ander Egg, más principalmente con Ander Egg, lo relacionado en lo particular con la interdisciplinariedad y el trabajo por proyectos. Pero no solo hemos trabajado con autores, sino también estuvimos viendo las experiencias de otras escuelas en otros países. Y hemos, por ejemplo, visto las experiencias de las escuelas Vitra en Suecia, el Colegio Montserrat en Madrid, en Barcelona, o el Colegio Santa María la Blanca en Madrid, y también el Colegio Fontana en Colombia. Otra de las escuelas que analizamos es el proyecto Horizonte 2020. Una vez trabajado con los autores y también analizadas las experiencias de estas escuelas, a partir de allí elaboramos nuestro modelo IP de Escuela Inclusiva y Proactiva. Capacitamos al personal docente en el manejo de las plataformas Moodle y también en la elaboración de las guías de estudio. Realmente el equipo docente aprendió rápidamente el sistema y nos acercaron muchas propuestas creativas. Este modelo fue explicado a los padres durante el mes de diciembre y en marzo de este año, y a los alumnos en marzo de este año. En realidad, este modelo pedagógico que elegimos, de Escuela Inclusiva y Proactiva, se basa en 3 pilares: la orientación del docente, la autonomía del alumno y la interdisciplinariedad de los proyectos. El primer pilar con el que trabajamos y que quiero explicarles es la orientación del docente. El docente orienta el trabajo de los alumnos, elabora guías de estudio donde trabaja con situaciones de aprendizaje que elaboró el docente, les acerca recursos. Esas guías de estudio contienen actividades obligatorias, actividades optativas y actividades de autoevaluación con sus correspondientes respuestas. Los docentes prepararon actividades convergentes, actividades divergentes y propositivas. También los chicos realizan actividades individuales, actividades grupales y actividades colectivas. Estas guías de estudio tienen una fecha de presentación y una fecha de puesta en común. Esas fechas de presentación son acordadas entre alumnos, entre docentes y alumnos. En realidad, con este modelo lo que queremos lograr es que el docente cumpla el rol de facilitador, que tenga una acción subsidiaria. Es decir, que el alumno trabaja en forma individual o en forma grupal con esas guías de estudio, y hasta que llega el momento que a lo mejor ya no puede continuar solo, entonces necesita de la ayuda del docente, entonces recurre ahí al docente. Estas guías de estudio, una vez que finalizan, se hace la puesta en común, donde el alumno demuestra qué es lo que ha aprendido, y también es el momento para aclarar sus dudas. Pero también hablamos de un segundo pilar, que es el pilar de la autonomía del alumno, donde el alumno comienza a trabajar en forma independiente, es decir, puede elegir cada día en qué asignatura va a trabajar con esas guías de estudio. Entonces, también otra de las formas de trabajo independiente es que pueda autorregular su aprendizaje, eligiendo qué actividades optativas de la guía puede tomar, puede realizar. Pudo elegir en qué proyectos participar. Es decir, que va asumiendo en forma progresiva las responsabilidades. Y luego tenemos un tercer pilar de este modelo pedagógico, que es la interdisciplinariedad de los proyectos.
Este pilar lo comenzamos a trabajar a partir de la realización de los proyectos. Los docentes propusieron 12 proyectos diferentes con temáticas de actualidad. Que me acuerde ahora, algunos de los proyectos, por ejemplo, el proyecto Migraciones, no a la discriminación, o Cuidemos el medio ambiente. Otro de los proyectos que estuvo en danza hasta el momento fue el de Vida sana, no al sedentarismo, o qué es el celiaquismo y cómo ayudar al celíaco, entre otros. Es decir, que los docentes propusieron esos 12 proyectos, los alumnos eligen un proyecto por trimestre y trabajan en grupos. Son grupos heterogéneos que están constituidos por alumnos de primer y de segundo año. Lo que sí, al momento de elegir el proyecto, el alumno tiene que cuidar que cada proyecto interviene un grupo de materias, de asignaturas. Como elige uno por trimestre, al finalizar el año lectivo, esos 3 proyectos que elige tienen que atravesar todas las asignaturas que el chico tiene en el año. Estos proyectos son monitoreados por los tutores. Hacia grandes rasgos le presenté los 3 pilares que constituyen este modelo pedagógico de escuela inclusiva y proactiva. Pero también quería mostrarle a modo de ejemplo un horario de clase. Tomamos un horario de clase al azar de un primer año y vamos a notar que hay 2 colores, uno el naranja y otro el turquesa. Bueno, hay uno gris también, pero nos vamos a manejar con el naranja y el turquesa. El color naranja marca las horas de clase y el color turquesa las horas de consultoría o de trabajo autónomo. Si lo miramos desde el punto de vista del docente, hablamos del trabajo de consultoría. Y si lo miramos desde el punto de vista del alumno, es el del trabajo autónomo, porque trabaja en forma independiente. Es decir, aproximadamente hay un 50% de horas de clase y un 50% de horas de trabajo autónomo. El docente en ningún momento pierde el contacto con el alumno, tanto en las horas de clase como en las de trabajo autónomo. Y yo hablo de clases, de horas de trabajo autónomo, pero ustedes se preguntarán qué es lo que se hace en cada una de ellas. En las horas de clase el docente explica los contenidos, puede tomar las evaluaciones escritas, evaluaciones orales, actividades. Se hace la puesta en común de las guías. Una vez que finalizan las guías, se hace la puesta en común. El chico también puede aclarar sus dudas. Mientras que en las horas de consultoría, el alumno deja esas horas de clase y decide a qué hora de consultoría va a trabajar. Entonces, ahí puede no solo trabajar con guías de estudio, sino también con la preparación de los proyectos. Ya me están dando el ultimátum. 5 minutos más, venga. Y también puede no solo trabajar con las guías de estudio, decíamos, sino también con los proyectos. Pero nuestro modelo elegido, no todo fue color de rosa. Tenemos nuestras luces y nuestras sombras, como todas las cosas que han costado siempre. Pero voy a empezar por las sombras primero. En cuanto a los alumnos, tuvieron ciertas dificultades para elegir los proyectos, para decidir a qué hora de consultoría iban a ir, para presentar sus tareas en tiempo y forma. Pero rápidamente lo han podido entender, este nuevo sistema. Les costaba, por ejemplo, poner en práctica los proyectos. Nosotros notamos que ellos habían elegido muy bien los proyectos según la temática que les gustaba, se habían formado los grupos heterogéneos con alumnos de primer y segundo año, como dijimos anteriormente, pero no empezaban a trabajar. Era como que tenían miedo. Entonces, los directivos, el equipo directivo, el departamento de psicopedagogía y los tutores tomó un proyecto a su cargo. Entonces los reunimos y se dieron a conocer los alumnos de primer y segundo año. Ellos mismos decidieron nombrar un coordinador de grupo para que los dirigiera, y a partir de ahí es como que le dimos el impulso inicial y luego siguieron trabajando solos.
hasta el día 22 de mayo, que fue la presentación pública de todos los proyectos, que realmente ahí nos sorprendieron los alumnos. Pero también hubo algunas sombras de parte de los docentes. A pesar de que los capacitamos en la elaboración de guías de estudio, les costaba la elaboración, pero les costaba en sí determinar cuáles eran los objetivos claros. Sabían que tenían que hacer actividades, pero a ver, ¿cuál elijo de actividades que sean obligatorias? ¿Cuáles van a ser las optativas? ¿Qué tipo de actividades de autoevaluación le propongo al chico? Y bueno, eso fue al principio, pero la verdad que también aprendieron pronto. Y luego tenemos las luces. En cuanto a las luces, si consideramos a los alumnos, así como al principio les costó mucho, notamos que lo aprendieron rápidamente, se nota un entusiasmo, un intenso clima de trabajo, un importante desarrollo de proyectos y principalmente, si consideramos el primer trimestre de los últimos 5 años, hemos logrado reducir el ausentismo de un 12 a un 6%. Y también consideramos el rendimiento académico, y en el primer trimestre los alumnos correspondientes a los 2 primeros y los 2 segundos han obtenido un promedio general de 7.13. En cuanto a las luces de los docentes, realmente fue una capacitación muy intensa sobre la práctica, nos demuestran un gran compromiso de cambio, permanentemente nos acercan propuestas creativas y algo que es de destacar, el equipo docente tiene un mayor seguimiento de los alumnos. Realmente no tengo a todos los docentes en este momento, pero es para felicitar al equipo de docentes el compromiso que ha asumido con este nuevo proyecto. Y bueno, no tengo mucho más que explicarles, quería cerrar esta propuesta, esta presentación, con una frase de Clark que es un poco como para pensar, en la que nos dice que hemos de preparar a los jóvenes para afrontar su futuro, no nuestro pasado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesora Fernández. A continuación, escucharemos al profesor Eric Gauzy, que es el director general del Colegio Franco-Argentino de la localidad de Martínez, en la provincia de Buenos Aires. El profesor Gauzy es profesor de educación física, se desempeñó como docente en París y en Marruecos. Ocupó cargos directivos en diversos colegios de Francia, como el UGAR, en el Liceo Saint-Cric y en el Colegio Daniel Argot. También fue rector del Liceo Franco-Costarricense de Costa Rica. Y bueno, como dije antes, es actualmente el director general del Colegio Franco-Argentino de Martínez. Profesor Gauzy, lo escuchamos. Buenas tardes a todos. Me gustaría agradecer a la Academia por recibirnos y darnos la oportunidad de explicar un poco el proyecto del Colegio Franco-Argentino y particularmente a la presidente Beatriz Valiant-Tachian, que me cuesta un poquito, y al doctor José María La Greca. Bueno, el colegio, como lo dijo antes, el Colegio Franco-Argentino está ubicado en Acasuso, exactamente, y es un colegio, como se dice, bajo un convenio ¿cómo se dice?, cultural entre Francia y Argentina. Entonces nosotros tenemos una particularidad, es que la currícula que tenemos es por mucho la currícula francesa. Entonces le voy a dar algunas especificidades del sistema escolar francés. Bueno, tenemos, dentro de un cuadro que no podemos ignorar, que es el cuadro de la ley francesa, que también se aplica en nuestro colegio, porque el Ministerio de Educación Nacional francés lo homologa toda la formación que se da en el franco-argentino. El Código de Educación rige la escolaridad desde jardín hasta
el final de secundaria. Algunos grandes principios que tenemos, que es el derecho de todos a la educación, eso que garantiza igualdad de oportunidad, que me parece muy importante en todo el territorio nacional, a la diferencia quizás de lo que tenemos acá, con sus provincias y sus diferencias. Y favorece también la mixidad social en las instituciones. También la obligación escolar hasta 16 años, que corresponde más o menos al final de medio de secundaria, como se decía antes. También hay que compartir los valores de la República Francesa y un lugar muy particular a los padres de familia que participan en muchas instancias de la institución. Una de las particularidades del sistema francés es que tenemos lo que se llama una base común de conocimientos, de competencias y de cultura. Es lo que identifica todo lo que un alumno debe haber adquirido al final de la escolaridad obligatoria. En el 2016 hubo una reforma muy importante en Francia. Empezamos con nuevos programas, tanto en la parte de primaria como la de secundaria, con una nueva base común que se actualizó y nuevas modalidades de evaluación, que hasta hace poco teníamos notas sobre 20, hoy en día se va a evaluar también por competencias con 4 criterios. La base común, ¿qué es? Bueno, son 5 puntos y uno muy importante que se va también ¿cómo le dicen? Sí, mantener, desarrollar. Destacar en 4 lenguajes para comunicar. Se nota que son lenguajes, entonces tanto la parte del idioma francés, idioma extranjero o regionales, porque tenemos esa particularidad en Francia, también todos los lenguajes científicos, matemáticos e informáticos. Reforzar métodos y herramientas para aprender, la formación de la persona y del ciudadano, y sistemas naturales y sistemas técnicos, la representación del mundo y actividad humana. Eso es la base común que todos los alumnos van a tener que trabajar durante varios ciclos, desde primaria hasta secundaria, y toda la parte de secundaria, yo diría, obligatoria. Le pongo acá los ciclos, la organización de ciclo que tenemos en el sistema francés, que en algunos aspectos se parecen a los del sistema argentino, excepto que en provincia, sexto grado, al final del sexto grado se termina el ciclo primario, pero en Francia también el ciclo sexto pertenece al ciclo 3, con algunas clases de primaria, pero se implementa en la parte de secundaria. Es que ya los alumnos van a tener no un maestro en clase, pero variedades de profesores de materias distintas. Y yo usé la antigua operación séptimo a noveno porque me resulta a mí más cómodo, perdón, porque entre primero o segundo, estando en provincia, no son los mismos que en capital, entonces yo sigo con las antiguas apelaciones porque me resultó un poquito más cómodo. El objetivo es, yo diría, una cierta coherencia. Tenemos ciclos, unidad del ciclo, tenemos sistemáticamente ciclo de 3 años. Y durante ese ciclo los alumnos van a estudiar, van a aprender, hacer aprendizaje tanto al nivel de competencia que de conocimiento, pero no son modalidades anuales, es un currículum de 3 años, sistemáticamente. Otro punto, la continuidad curricular. Los ciclos, cuando se ve, se van a seguir, pero siempre según las mismas modalidades y los mismos objetivos, las mismas competencias de esa base común.
También las modalidades de evaluación, desde, yo diría, jardín hasta el final de secundaria obligatoria, según las modalidades de evaluación por competencia según 4 criterios. Y también las modalidades de promoción, que son distintas y que vamos a ver después. La unidad de ciclo, bueno, los programas no son programas anuales, son programas de 3 años. Entonces, los alumnos van a trabajar, yo diría, como a su ritmo, sabiendo que hay un nivel esperado al final del ciclo, cuál sea el ciclo, y hay intermedios de nivel, pero no son imprescindibles que un alumno logre el nivel a cada año. Puede pasar y seguir sabiendo que lo va a reforzar de un año a otro a través de adaptación, adecuaciones y acompañamiento particulares de los alumnos. Entonces el alumno tiene todo el ciclo para lograr el nivel de competencia esperado. No es solamente un año. Si no lo logra en un año, no es un problema, lo va a seguir trabajando el año siguiente, y el docente, a través de métodos pedagógicos, diferenciación pedagógica en cada uno de sus grupos, va a permitir a esos alumnos lograr el nivel de competencia esperado. La continuidad curricular, bueno, yo diría que tiene una forma en espiral. Eso significa que el alumno, a través de todo su recorrido, todo su currícula, va a seguir aprendiendo las mismas competencias, pero a un nivel de complejidad y un nivel de dificultad que va a ir creciendo según la edad y según lo que pudo aprender o fortalecer durante los años anteriores. La continuidad curricular, yo aquí no lo voy a leer completamente, pero tenemos lo que se llama ciclos, aprendizajes fundamentales, consolidaciones de esos aprendizajes y después profundización. Es que hay una lógica curricular a través de esa espiral, de esos niveles en espiral, para lograr tener nivel de competencia subiendo y conocimiento de un nivel siempre más complejo y con más dificultad. Se ve que en el cuarto la profundización ya se empieza abstracción, porque es a partir del séptimo grado los alumnos ya tienen herramientas para ir más allá, reflexiva y modeladora. Pueden entrar en algunos aspectos más técnicos. Las modalidades de evaluación. Bueno, evaluación de los aprendizajes de los alumnos es progresiva, como lo decía antes, durante el ciclo. No hay materias que aprobar. El alumno va a ver su nivel subir. Cada elemento de la base común en relación con ese esperado al final de cada ciclo. Una libreta de seguimiento por cada alumno para que todo su currícula, durante toda la currícula, se puede ver a qué nivel de competencia ha logrado llegar sistemáticamente. Y bueno, la validación de la base común, esa base común se hace solamente al final del ciclo 4, que sería noveno en el sistema francés. Aquí está, modalidades de promoción. No se puede mantener un alumno en curso de un ciclo. No puede repetir. Entonces hay que organizar todas las adecuaciones y el acompañamiento de esos alumnos durante el ciclo para que logre llegar al final del ciclo con las competencias y los conocimientos esperados. Yo creo que hoy en día en el franco-argentino no mantenemos alumnos, y en Francia cada vez menos con ese sistema, porque nos permite adecuar, diferenciar, y al final los docentes, a través de dispositivos pedagógicos que ya manejan, logran llevar a los alumnos al nivel esperado. No hay aprobación, como lo decía antes, no hay aprobación por materia. Es un consejo que va a estudiar los resultados de los alumnos y decidir sobre su promoción o no.
A veces algunos alumnos no logran una materia, pero su nivel de competencia global les permite seguir cual sea la materia. La enseñanza integrada, bueno, en primaria, como es una lógica curricular, vuelvo a primaria, yo sé que teníamos que tratar de secundaria, pero lo que se empezó en primaria, después se implementó en secundaria, a la secundaria básica, y ahora estamos hablando de implementarlo también en la parte de secundaria superior. Primaria funciona solamente con materias integradas. Los alumnos no tienen matemática, o no tienen francés, o no tienen ciencia. Trabajan a partir de formación de la persona del ciudadano, el sistema natural, técnico, distintos campos, lo que nosotros llamamos campos, que están siempre relacionados con la base común, los pilares de la base común. O por temas, matemática, ciencia e historia, en este caso están al servicio del refuerzo de los aprendizajes de los lenguajes. Yo diría que primaria, la prioridad de las prioridades son los lenguajes en general. Entonces todas las materias se ponen al servicio del aprendizaje de los lenguajes. En secundaria tenemos, dentro de la currícula, tenemos enseñanza integrada en secundaria. Lo que llamamos nosotros enseñanza integrada de las ciencias y tecnológicas. Yo creo que tenemos aquí una docente que después podrá hablar un poquito más y entrar en detalle de la materia. Se da en sexto y séptimo, y son, a través de proyectos, se tratan los programas directamente de varias materias: ciencias, física y tecnología. Entonces el enlace con los programas sigue. Uno no se aleja de lo que cada materia tiene como programa, pero dentro de la organización y de los proyectos que se implementan, el docente tiene que orientar y cumplir con todos los puntos de programa de esas distintas materias. Lo que se llaman el EPI, en francés EPI, enseñanza de práctica interdisciplinaria, que se implementan de séptimo a noveno grado. Esos EPI, como lo llamamos nosotros, hay 8, hacen parte de los programas, no son iniciativas propias del docente, están inscritos dentro de los programas y inscritos dentro de la currícula de los alumnos. 8 temáticas, que no las voy a leer, pueden verla detrás. Tienen que cumplir con un mínimo de 2 materias, y en esas materias hay que identificar claramente los elementos de programa que se van a tratar en cada una de las materias, y también las competencias movilizadas y desarrolladas, mirando siempre esa base común, esas competencias en relación con la base común. Los alumnos tienen que hacer una producción final. Hay una evaluación adaptada a la producción. Si es un alumno que va a hacer ¿cómo se llama? Exponer un tema, bueno, habrá una evaluación oral de su prestación, de los contenidos. Si es una producción física, si hay que producir un robot, bueno, se va a ver cómo funciona el robot, si hizo la programación adecuada. Entonces la evaluación siempre está en la adecuación completa y adaptada al tipo de producto que va a hacer el alumno. Esos CPI están a la iniciativa de los docentes, que van a tratar durante la currícula un mínimo de 6 de esas temáticas, y un mínimo 2 por cada año. Sabiendo que, bueno, para 2017 tenemos un pequeño cambio en la política francesa, es que se va a dejar a la iniciativa de los docentes los temas. Las temáticas nacionales van a desaparecer, pero los docentes van a seguir implementando este tipo de enseñanza. También alimentan lo que nosotros llamamos los recorridos, que son los parcours. El recorrido es los alumnos, a través de toda la currícula, van a tener 4 tipos de recorridos.
Y los alumnos, a través de todos esos proyectos que van a tener durante su currícula, durante todo el currículo, lo van a alimentar. En primaria, en jardín, tenemos 4 tipos de recorrido que aparecen detrás de nosotros, y los alumnos van a tener un espacio numérico, muchas veces es un espacio numérico, donde ellos mismos van a almacenar todas las producciones, el tipo de proyectos que llevaron, lo van a almacenar en un espacio numérico, y dentro de esos recorridos distintos de educación artística, de educación a la salud, de ciudadanía, de Avenir, del parcours Avenir, que es el parcours del futuro, tratando de todos esos temas de qué profesión voy a hacer, en qué mundo voy a vivir, proyección sobre sus carreras de estudiante por venir y futura. A mí no me pone el papel porque voy muy rápido. Vamos muy bien. En conclusión, yo diría que el sistema lo que se implementa en el franco-argentino, hay una cierta distancia acerca de las materias en sí. Yo diría que la materia no es un fin. El alumno va a ir a clase, va a seguir ir a clase de español, de inglés, pero es un medio, es una herramienta hoy en día para que los alumnos se apropien sus propios aprendizajes. Por eso nosotros no tenemos un enfoque tan fuerte sobre la materia en sí, sobre la disciplina escolar, pero más sobre lo que hace el alumno, lo que aprende el alumno y lo que va a desarrollar el alumno. Como dice, para ejercitar y desarrollar procesos y habilidades de pensamiento. Eso sería mi conclusión, y para terminar, merci de votre attention.